Ella desafió a la mujer más poderosa de Argentina y pagó con décadas de exilio. Pero lo que nadie te ha contado es que mientras el mundo entero conocía la historia de la cachetada que cambió su carrera, Libertad Lamarque estaba viviendo un infierno que ni sus canciones más tristes podrían expresar. Un tormento silencioso dentro de su propia casa con un hombre que todos admiraban pero que escondía una cara que solo ella conocía. Y hoy vas a descubrir por qué la estrella más grande del cine latinoamericano pasaba las noches temblando de miedo. Porque aceptó vivir 3 décadas al lado de alguien que transformó su éxito en prisión. ¿Y cuál fue el secreto que se llevó a la tumba sobre el verdadero motivo de la cachetada que nunca ocurrió de la forma que te contaron? Antes de revelarte los bastidores más perturbadores de la vida de Libertad Lamarque, necesito que hagas algo crucial. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Y voy a explicarte exactamente por qué esto no es solo un pedido aleatorio, sino algo que literalmente decide si vas a seguir teniendo acceso a historias reales como esta. Porque YouTube funciona con un algoritmo que observa cada segundo de tu comportamiento. Y cuando te suscribes y dejas el like estás diciéndole a esa máquina invisible que este contenido merece ser mostrado a más personas. Y mientras más personas hacen esto en los primeros minutos, más el algoritmo empuja este contenido hacia adelante. Así que pausa todo, haz clic en suscribir, deja tu like, y ahora sí, vamos juntos hacia el verdadero infierno que Libertad Lamarque vivió. Libertad Lamarque no era solo una cantante o una actriz. Ella era lo que hoy llamaríamos un fenómeno transcontinental. Una mujer que nació en 1908 en Rosario, Argentina, y que a los 7 años ya estaba actuando en teatros, construyendo ladrillo por ladrillo aquello que se convertiría en un imperio de emociones. Porque cuando Libertad cantaba no eran solo notas musicales las que salían de su garganta. Era algo primitivo, visceral, ese tipo de interpretación que te hace olvidar que estás escuchando una actuación y te convence de que estás presenciando una confesión. Y fue exactamente esa autenticidad devastadora la que la transformó en la estrella más grande del cine en español de las décadas de 1930 y 1940, haciendo películas que cruzaban fronteras, llenando salas de cine desde México hasta España, desde Argentina hasta Chile, creando una legión de admiradores que colgaban su retrato en las paredes como si fuera una santa moderna. Pero aquí está el primer secreto que nadie te cuenta sobre íconos de esta magnitud. Mientras más grande es la luz que proyectas al mundo, más densa es la sombra que cargas dentro de casa. Y la sombra de Libertad tenía nombre, dirección y una habilidad aterradora de usar el amor como esposas. Pero antes de llegar a ese hombre que controló décadas de su vida, necesitamos entender el evento que oficialmente cambió todo. Aquel momento que todo el mundo conoce pero que pocos realmente comprenden. La supuesta cachetada que ella le habría dado a Eva Duarte, la futura Evita Perón, durante las filmaciones de La cabalgata del circo en 1945. Y aquí es donde la historia oficial comienza a agrietarse como porcelana antigua, porque lo que te contaron es que Libertad, ya una estrella consolidada, habría humillado a la joven Eva que era apenas una actriz secundaria, que le habría pegado por celos o arrogancia, y que cuando Eva se convirtió en la primera dama más poderosa de América Latina al lado de Juan Perón, ella habría desterrado a Libertad de Argentina como venganza personal, expulsándola hacia México donde recomenzaría su carrera en 1946. Pero cada pedazo de esta narrativa esconde algo mucho más complejo, mucho más calculado, porque la verdad es que nunca existieron testigos confiables de esa cachetada. Nunca hubo un solo relato verificable de alguien que estuviera en el set ese día específico confirmando el evento. Y lo que pocos saben es que Eva Duarte y Libertad Lamarque tenían algo mucho más peligroso que una rivalidad de set de filmación. Ellas tenían visiones completamente opuestas sobre lo que significaba ser mujer en una Argentina que estaba a punto de explotar políticamente. Porque Libertad venía de una tradición artística de izquierda, tenía amigos y colegas que cuestionaban el creciente autoritarismo. Mientras Eva estaba construyendo su ascenso justamente navegando en las aguas turbias del poder peronista. Y lo que parece una pelea de estrellas narcisistas era en realidad un choque de mundos incompatibles, y aquí está lo que te hará repensar todo.
Existen versiones que sugieren que la propia Libertad nunca confirmó categóricamente que le pegó a Eva, que ella simplemente no negó con suficiente fuerza cuando el rumor comenzó a circular, y porque una mujer inteligente y consciente como ella dejaría que una acusación así creciera sin destruirla de raíz. ¿Será que ella se dio cuenta de que aquella historia, por más falsa o exagerada que fuera, le daba una narrativa de dignidad? Transformaba su exilio forzado en un acto de resistencia en vez de una huida, porque la alternativa sería admitir que estaba escapando de algo mucho más íntimo, mucho más vergonzoso, algo que sucedía dentro de su propia casa todas las noches, y ese algo tenía un nombre: Alfredo Malerba. Alfredo Malerba no era un monstruo obvio con cuernos y cola. Él era algo mucho más peligroso. Él era el tipo de hombre que todos adoraban, respetado, culto, un empresario del entretenimiento que conocía los secretos de la industria. Y cuando Libertad Lamarque se casó con él en 1945, justo en el momento más crítico de su carrera, justo cuando las tensiones con Eva Duarte estaban alcanzando su punto de ebullición, todo el mundo vio ese matrimonio como el final feliz de una historia de amor. Pero lo que nadie veía era que Alfredo Malerba tenía un talento especial para algo que las sociedades de aquella época no tenían ni siquiera palabras para describir: el control psicológico sistemático. Porque Malerba entendió desde el primer día algo que los abusadores más sofisticados siempre entienden: que el verdadero poder no viene de la violencia física que deja marcas visibles, sino de la manipulación emocional que destruye desde adentro. Que el terror más efectivo es aquel que hace que la víctima cuestione su propia percepción de la realidad. Y Alfredo fue un maestro en construir jaulas invisibles, porque él sabía que Libertad era una mujer acostumbrada a la independencia, una artista que había construido su carrera con sus propias manos, una persona que no aceptaría órdenes directas o restricciones obvias. Entonces él hizo algo mucho más inteligente. Él se convirtió en su salvador, en el hombre que la protegía del mundo cruel, en el único que realmente la entendía, y cada vez que ella lograba algo, cada éxito, cada aplauso, cada película exitosa en México donde había reconstruido su carrera después del exilio, Alfredo estaba ahí para recordarle sutilmente que nada de eso sería posible sin él, que era el que manejaba los contratos, el que negociaba con los productores, el que la protegía de las traiciones de la industria. Y lentamente, año tras año, Libertad comenzó a creer que su talento extraordinario necesitaba del control de Malerba para existir, que sin él estaría perdida en un mundo de lobos. Y aquí está el aspecto más perverso de este tipo de relación. Alfredo nunca la golpeó, nunca dejó un moretón visible, nunca le gritó en público. Él era siempre el esposo perfecto en las apariciones públicas, el hombre atento, el empresario dedicado, y eso hacía que cuando Libertad intentaba explicar su sufrimiento, cuando insinuaba que algo estaba mal, nadie la creía, porque ¿cómo podía estar sufriendo si tenía todo? Si su esposo la adoraba, si seguía siendo exitosa. Y esa invalidación constante de su experiencia era otra forma de tortura, porque la hacía sentir que estaba loca, que ella era el problema, que debería estar agradecida por tener un hombre tan dedicado. Y los años pasaron, los años 50, los 60, los 70, y Libertad siguió casada con Alfredo Malerba. Siguió cantando, siguió actuando, siguió siendo Libertad Lamarque para el público. Pero en privado se estaba desvaneciendo, porque el abuso emocional hace algo terrible con la identidad de una persona. Te roba pedazo por pedazo hasta que miras al espejo y no reconoces quién está mirando de vuelta. Mientras Libertad Lamarque sufría en silencio dentro de su matrimonio, el mundo exterior la veía como un símbolo de éxito y superación, porque su carrera en México había alcanzado alturas que muchos consideraban imposibles. Ella se había convertido en la reina indiscutible del melodrama cinematográfico mexicano. Había grabado más de 800 canciones. Había protagonizado más de 60 películas y seguía llenando teatros donde quiera que se presentara. Y este contraste brutal entre la imagen pública y la realidad privada es algo que merece nuestra atención más profunda,
porque estamos hablando de una mujer que profesionalmente interpretaba el sufrimiento con una autenticidad que hacía llorar a millones, que cantaba sobre corazones rotos y amores imposibles con una emoción tan real que la gente salía de los cines sintiéndose comprendida en sus propias tragedias. Y todo ese talento para expresar el dolor venía de un lugar muy real, muy vivido, experimentado noche tras noche en su propia casa. Pero lo que resulta todavía más perturbador es que la industria del entretenimiento de aquella época, igual que la de hoy en muchos aspectos, no quería saber, no quería mirar más allá de la fachada, porque Libertad Lamarque era una máquina de hacer dinero. Era una marca, era un producto que funcionaba perfectamente. Y mientras ella siguiera entregando actuaciones memorables y canciones exitosas, nadie iba a hacer preguntas incómodas sobre su vida personal. Y Alfredo Malerba entendía esto perfectamente. Él sabía que mientras mantuviera Libertad funcionando profesionalmente, mientras ella siguiera siendo la estrella que todos querían ver en la pantalla, él podría hacer lo que quisiera en privado sin consecuencias. Porque el pacto no escrito de la fama es que tu vida personal es tuya para manejarla como quieras siempre y cuando no afecte tu capacidad de generar dinero para el sistema. Y aquí hay algo que necesita ser dicho con claridad brutal. La industria del entretenimiento ha sido históricamente cómplice del sufrimiento de sus estrellas, especialmente de sus estrellas femeninas, porque existe esta idea perversa de que el sufrimiento crea gran arte, que las actrices que han vivido tragedias personales tienen más profundidad, más autenticidad, y entonces hay un incentivo retorcido para no intervenir, para no rescatar, para dejar que el dolor continúe porque está produciendo resultados comerciales, y Libertad Lamarque estaba atrapada en este sistema, igual que muchas otras antes y después de ella. Pero había algo adicional en su caso, algo que complicaba todavía más su situación, el exilio político, porque aunque ella había reconstruido su carrera en México de manera espectacular, ella nunca dejó de ser la mujer que había sido expulsada de Argentina. La mujer que supuestamente había abofeteado a Evita. Y esa historia la seguía persiguiendo. La definía de maneras que ella no podía controlar. Y Alfredo Malerba usaba esto como otra herramienta de control, recordándole que su reputación ya estaba manchada. Que si ella hacía olas con su matrimonio, si se separaba, si hablaba públicamente sobre problemas domésticos, la prensa la devoraría, dirían que era difícil, que era problemática, que era amargada, todos los adjetivos que se usan para destruir a mujeres que se atreven a contar su verdad. Los años 70 trajeron cambios inevitables para Libertad Lamarque, porque el tiempo es el único enemigo que ni siquiera las estrellas más brillantes pueden derrotar, y aunque ella seguía siendo una figura respetada y querida, las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir, los roles principales se hicieron menos frecuentes. Y la industria que una vez la había adorado empezó a mirar hacia nuevas caras, más jóvenes, más frescas, y este cambio generacional que es doloroso para cualquier artista. Fue especialmente devastador para Libertad porque su trabajo había sido su única fuente de significado, su única forma de mantener la cordura en medio del caos de su matrimonio. Y ahora incluso eso se estaba desvaneciendo. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos conocen. Porque en 1978, después de 33 años de matrimonio, Alfredo Malerba murió, y uno esperaría que este fuera el momento de liberación de Libertad, el momento donde finalmente podría respirar, donde finalmente sería libre. Pero lo que realmente sucedió fue mucho más complejo y mucho más triste, porque Libertad Lamarque a los 70 años se encontró completamente perdida. Porque el abuso emocional de largo plazo hace algo terrible con tu capacidad de funcionar independientemente. Te quita la práctica de tomar decisiones, te roba la confianza en tu propio juicio. Y después de más de 3 décadas de que alguien más controlara cada aspecto de su vida, Libertad ya no sabía cómo ser libre. Hay entrevistas de este periodo donde si escuchas con atención y sabes que buscar puedes oír las grietas en su voz cuando habla sobre Alfredo. Hay una ambivalencia inquietante. Hay momentos donde dice cosas positivas sobre el cómo se supone que debes hacer cuando hablas de tu difunto esposo. Pero hay pausas, hay vacilaciones.
Hay frases que comienzan de una manera y terminan de otra, como si ella estuviera luchando en tiempo real con la verdad que quería contar pero no podía, porque incluso después de su muerte el control de Alfredo persistía, porque él había sido tan efectivo en moldear la narrativa de su relación que Libertad ya no podía separar sus propios pensamientos de los pensamientos que él había implantado. Y esto es algo que la gente que nunca ha experimentado abuso emocional severo tiene dificultad para comprender, que el abusador no necesita estar presente físicamente para seguir controlándote, que sus voces se quedan en tu cabeza, que sus juicios se convierten en tus juicios. Y Libertad pasó los últimos años de su vida, que fueron casi 2 décadas más después de la muerte de Alfredo, viviendo con los fantasmas de aquella relación. Y aunque ella tuvo momentos de felicidad, aunque siguió cantando ocasionalmente y recibiendo homenajes y siendo reconocida como la leyenda que era, hay algo en las fotografías de sus últimos años que resulta profundamente melancólico, una tristeza en los ojos que ninguna sonrisa puede ocultar completamente. Y en 1996 hubo un momento que merece atención especial. Libertad Lamarque finalmente regresó a Argentina después de 50 años de exilio. Fue invitada a presentarse en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, y cuando ella apareció en ese escenario el público le dio una ovación de pie que duró varios minutos, y las cámaras capturaron su rostro en ese momento, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y ella dijo después que había esperado ese momento durante 5 décadas, pero lo que ella nunca dijo explícitamente, pero que puedes inferir si conoces la historia completa, es que ese regreso llegó demasiado tarde. Llegó después de que Alfredo había muerto. Llegó después de que Eva Perón había muerto hacía 44 años. Llegó después de que casi todos los que conocían la verdad completa estaban muertos. Y entonces el triunfo estaba mezclado con una sensación abrumadora de tiempo perdido, de vida desperdiciada. Ahora necesitamos volver al principio y finalmente hablar con total honestidad sobre la famosa cachetada que supuestamente cambió todo. Porque después de entender el verdadero infierno que Libertad Lamarque vivió en su matrimonio, la historia de la cachetada a Eva Duarte adquiere un significado completamente diferente. Porque piénsalo por un momento. Tenemos a una mujer, Libertad Lamarque, que en 1945 estaba en la cúspide de su carrera, pero también en un punto de vulnerabilidad extrema, porque acababa de casarse con Alfredo Malerba, un hombre que rápidamente estaba estableciendo control sobre cada aspecto de su vida. Y tenemos a Eva Duarte, una actriz secundaria que estaba haciendo conexiones políticas peligrosas, que representaba todo lo que Libertad despreciaba sobre la corrupción del arte por el poder político. Y supuestamente durante las filmaciones de La cabalgata del circo, estas dos mujeres tuvieron un enfrentamiento que culminó en violencia física. Pero aquí está lo que necesitas entender. Nunca ha habido prueba verificable de que esta cachetada realmente ocurrió. No hay fotografías, no hay reportes contemporáneos confiables, no hay testimonios de testigos directos que hayan sido corroborados. Lo que existe son rumores que comenzaron a circular años después, historias que se hicieron más elaboradas con cada repetición, y versiones contradictorias sobre quién le pegó a quién y por qué y cuándo. Y cuando examinas la cronología con cuidado, algo extraño emerge. El rumor de la cachetada se intensificó precisamente en el momento en que Libertad ya estaba siendo forzada al exilio. Como si alguien necesitara una narrativa que explicara por qué la estrella más grande de Argentina estaba siendo expulsada del país. Y esa narrativa conveniente fue la historia de una pelea de divas, de una estrella celosa que había humillado a la futura primera dama. Una historia que era lo suficientemente escandalosa para ser creíble, pero que evitaba las verdaderas razones políticas detrás del exilio de Libertad. Porque la realidad es que Libertad Lamarque representaba un peligro para el régimen peronista, no porque le hubiera pegado a Eva, sino porque era una figura cultural independiente que no podía ser controlada, que tenía conexiones con artistas e intelectuales que cuestionaban el autoritarismo creciente. Y el peronismo necesitaba control total sobre la cultura argentina. Necesitaba que todas las estrellas estuvieran alineadas con el proyecto político. Los años 70 trajeron cambios inevitables para Libertad Lamarque, porque el tiempo es el único enemigo que ni siquiera las estrellas más brillantes pueden derrotar.
Y aunque ella seguía siendo una figura respetada y querida, las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir. Los roles principales se hicieron menos frecuentes. Y la industria que una vez la había adorado empezó a mirar hacia nuevas caras, más jóvenes, más frescas, y este cambio generacional que es doloroso para cualquier artista. Fue especialmente devastador para Libertad porque su trabajo había sido su única fuente de significado, su única forma de mantener la cordura en medio del caos de su matrimonio. Y ahora incluso eso se estaba desvaneciendo. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos conocen. Porque en 1978, después de 33 años de matrimonio, Alfredo Malerba murió, y uno esperaría que este fuera el momento de liberación de Libertad, el momento donde finalmente podría respirar, donde finalmente sería libre. Pero lo que realmente sucedió fue mucho más complejo y mucho más triste, porque Libertad Lamarque a los 70 años se encontró completamente perdida. Porque el abuso emocional de largo plazo hace algo terrible con tu capacidad de funcionar independientemente. Te quita la práctica de tomar decisiones. Te roba la confianza en tu propio juicio. Y después de más de 3 décadas de que alguien más controlara cada aspecto de su vida, Libertad ya no sabía cómo ser libre. Hay entrevistas de este periodo donde si escuchas con atención y sabes qué buscar puedes oír las grietas en su voz cuando habla sobre Alfredo. Hay una ambivalencia inquietante. Hay momentos donde dice cosas positivas sobre el cómo se supone que debes hacer cuando hablas de tu difunto esposo. Pero hay pausas, hay vacilaciones. Hay frases que comienzan de una manera y terminan de otra. Como si ella estuviera luchando en tiempo real con la verdad que quería contar pero no podía. Porque incluso después de su muerte el control de Alfredo persistía. Porque él había sido tan efectivo en moldear la narrativa de su relación que Libertad ya no podía separar sus propios pensamientos de los pensamientos que él había implantado. Y esto es algo que la gente que nunca ha experimentado abuso emocional severo tiene dificultad para comprender. Que el abusador no necesita estar presente físicamente para seguir controlándote. Que sus voces se quedan en tu cabeza. Que sus juicios se convierten en tus juicios. Y Libertad pasó los últimos años de su vida que fueron casi 2 décadas más después de la muerte de Alfredo viviendo con los fantasmas de aquella relación. Y aunque ella tuvo momentos de felicidad, aunque siguió cantando ocasionalmente y recibiendo homenajes y siendo reconocida como la leyenda que era, hay algo en las fotografías de sus últimos años que resulta profundamente melancólico, una tristeza en los ojos que ninguna sonrisa puede ocultar completamente. Y en 1996 hubo un momento que merece atención especial. Libertad Lamarque finalmente regresó a Argentina después de 50 años de exilio. Fue invitada a presentarse en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Y cuando ella apareció en ese escenario el público le dio una ovación de pie que duró varios minutos. Y las cámaras capturaron su rostro en ese momento, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y ella dijo después que había esperado ese momento durante 5 décadas. Pero lo que ella nunca dijo explícitamente, pero que puedes inferir si conoces la historia completa, es que ese regreso llegó demasiado tarde. Llegó después de que Alfredo había muerto. Llegó después de que Eva Perón había muerto hacía 44 años. Llegó después de que casi todos los que conocían la verdad completa estaban muertos. Y entonces el triunfo estaba mezclado con una sensación abrumadora de tiempo perdido, de vida desperdiciada. Ahora necesitamos volver al principio y finalmente hablar con total honestidad sobre la famosa cachetada que supuestamente cambió todo. Porque después de entender el verdadero infierno que Libertad Lamarque vivió en su matrimonio, la historia de la cachetada a Eva Duarte adquiere un significado completamente diferente. Porque piénsalo por un momento. Tenemos a una mujer, Libertad Lamarque, que en 1945 estaba en la cúspide de su carrera, pero también en un punto de vulnerabilidad extrema porque acababa de casarse con Alfredo Malerba, un hombre que rápidamente estaba estableciendo control sobre cada aspecto de su vida. Y tenemos a Eva Duarte, una actriz secundaria que estaba haciendo conexiones políticas peligrosas y que representaba todo lo que Libertad despreciaba sobre la corrupción del arte por el poder político. Y supuestamente durante las filmaciones de La cabalgata del circo,
Estas dos mujeres tuvieron un enfrentamiento que culminó en violencia física. Pero aquí está lo que necesitas entender. Nunca ha habido prueba verificable de que esta cachetada realmente ocurrió. No hay fotografías, no hay reportes contemporáneos confiables, no hay testimonios de testigos directos que hayan sido corroborados. Lo que existe son rumores que comenzaron a circular años después, historias que se hicieron más elaboradas con cada repetición, y versiones contradictorias sobre quién le pegó a quién y por qué y cuándo. Y cuando examinas la cronología con cuidado, algo extraño emerge. El rumor de la cachetada se intensificó precisamente en el momento en que Libertad ya estaba siendo forzada al exilio. Como si alguien necesitara una narrativa que explicara por qué la estrella más grande de Argentina estaba siendo expulsada del país. Y esa narrativa conveniente fue la historia de una pelea de divas. De una estrella celosa que había humillado a la futura primera dama. Una historia que era lo suficientemente escandalosa para ser creíble, pero que evitaba las verdaderas razones políticas detrás del exilio de Libertad. Porque la realidad es que Libertad Lamarque representaba un peligro para el régimen peronista, no porque le hubiera pegado a Eva, sino porque era una figura cultural independiente que no podía ser controlada, que tenía conexiones con artistas e intelectuales que cuestionaban el autoritarismo creciente. Y el peronismo necesitaba control total sobre la cultura argentina. Necesitaba que todas las estrellas estuvieran alineadas con el proyecto político. Y Libertad simplemente no iba a cooperar. Entonces ella tenía que irse. Y la historia de la cachetada proporcionó la cobertura perfecta. Transformó una purga política en un drama personal. Y aquí está lo más perturbador. Es posible que Libertad misma haya decidido no negar la historia con demasiada vehemencia porque le daba una forma de dignidad. Porque ser expulsada por defender tu honor suena mejor que ser expulsada por ser considerada políticamente inconveniente. Y esta es quizás la ironía más cruel de toda la historia. Que Libertad Lamarque es recordada por un acto de violencia que probablemente nunca cometió, mientras que la violencia real que sufrió permanece desconocida. Que su legado está definido por una pelea con Eva Perón que puede haber sido en gran parte ficción, mientras que su verdadera lucha con Alfredo Malerba ni siquiera es parte de la conversación. Libertad Lamarque murió el 12 de diciembre del año 2000 a los 92 años en la Ciudad de México, y los obituarios en todo el mundo hispanohablante la celebraron como una leyenda del cine y la música, como la última gran diva de una era dorada, como la mujer que había desafiado a Evita Perón y había sobrevivido para contarlo. Pero ninguno de esos obituarios mencionó lo que realmente merecía ser mencionado. Ninguno de ellos habló sobre el precio personal que ella pagó por su fama. Ninguno de ellos investigó las sombras detrás de la luz. Y esto nos deja con preguntas incómodas que necesitamos hacernos como sociedad. ¿Cuántas otras Libertad Lamarque existen en este momento? ¿Cuántas otras estrellas están sonriendo en cámaras mientras sufren en privado? ¿Cuántos otros Alfredo Malerba están escondidos detrás de la respetabilidad y el éxito aparente? Porque la historia de Libertad no es única. Es apenas una versión particularmente visible de un patrón que se repite constantemente en la industria del entretenimiento, el patrón donde el talento de una mujer es explotado mientras su sufrimiento es ignorado, donde su imagen pública es cuidadosamente construida mientras su realidad privada es cuidadosamente escondida. Y lo que hace esta historia todavía más relevante hoy es que, aunque han pasado décadas desde la muerte de Libertad, aunque ahora tenemos más conciencia sobre abuso emocional y relaciones tóxicas, seguimos fallando en proteger a las personas que están en el ojo público. Seguimos asumiendo que la fama es protección cuando en realidad la fama es a menudo una prisión adicional. Y si has llegado hasta aquí en este video, si has permanecido conmigo a través de cada revelación incómoda y cada verdad difícil, entonces eres exactamente el tipo de persona que necesita estar suscrita a este canal. Porque esto es lo que hacemos aquí. No contamos las versiones sanitizadas de la historia que te hacen sentir cómodo. Contamos las verdades completas, que te hacen pensar diferente, que te hacen cuestionar las narrativas oficiales, que te hacen ver a las figuras históricas como seres humanos complejos en lugar de como íconos bidimensionales. Y si valoras este tipo de contenido,
Si quieres que sigamos produciendo investigaciones profundas que van más allá de los titulares superficiales, entonces tu suscripción y tu like no son solo gestos simbólicos. Son acciones concretas que permiten que este trabajo continúe. Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora. Deja tu like. Comparte este video con alguien que crees que necesita escuchar esta historia. Y déjame saber en los comentarios qué piensas sobre el legado de Libertad Lamarque. ¿Crees que deberíamos reescribir la forma en que la recordamos? Porque estas conversaciones son importantes. Estas conversaciones son como comenzamos a cambiar la forma en que la sociedad piensa sobre fama y sufrimiento y el precio del arte. Y finalmente quiero dejarte con un pensamiento. La próxima vez que veas a una estrella brillar con particular intensidad, la próxima vez que veas una actuación que parece demasiado real, recuerda a Libertad Lamarque. Recuerda que detrás de cada luz brillante puede haber una sombra profunda. Y pregúntate no solo qué estás consumiendo, sino a qué costo está siendo producido. Porque ese simple acto de conciencia es el primer paso hacia crear una industria donde futuras Libertad Lamarques no tengan que elegir entre su arte y su bienestar. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos desenterrando las historias que nadie más se atreve a contar.